Para los que anotan, yo le puse por título a este mensaje: Trasciende. El viernes hablé unas cosas de esto. No es todo lo que yo tengo que decir, aún tengo muchas cosas más. Hoy quiero dividirlo en dos partes. Hoy voy a dar la primera parte y en 15 días voy a dar la segunda parte. Trasciende, trasciende. Ese es el tema de hoy. Y primero que nada quiero definir, según el diccionario secular, ¿qué significa trascender? Significa traspasar los límites de la experiencia vivida. Fíjese eso, me gustó. Había como 8 definiciones y yo tomé esta. Trascender significa traspasar los límites de la experiencia vivida. Y cuando yo hablo de trascender, me refiero a que podamos marcar a la otra generación. Que el día que yo muera o que ya no esté aquí, esto no se detenga, esto siga. Si yo logro trascender, esto va a seguir. Si no logro trascender, esto se va a acabar cuando yo muera. Y hay un pasaje que quiero leer, Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. Quiero abrir con esto. Dice así: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿De qué está hablando este pasaje? Está hablando de que el día que muramos no se acaba todo. El día que yo muera voy a descansar de mi trabajo aquí en la tierra, pero las obras que yo haya hecho en mi caminar van a seguir. De eso está hablando. Por eso dice que son bienaventurados, dichosos. Eso significa bienaventurado, dichoso el que muere en el Señor de aquí en adelante, porque Él descansa. Sí, dice el Espíritu, Él va a descansar, pero su trabajo, su obra va a seguir. Va a seguir. Estaba leyendo la vida de Moisés en los primeros 5 libros de la Biblia y me gusta mucho. ¿Cuántos han leído a Moisés? Manos arriba el que haya leído la historia de Moisés. Está bien impresionante, ¿verdad que sí? Sí están aquí, ¿verdad? A mí me gusta mucho, y siempre que paso por los primeros 5 libros aprendo un buen. Me gusta mucho. Leí el libro de Levíticos y parecía un libro un poco enredado, que las ofrendas, que los sacrificios, que los sacerdotes, que las formas, pero en realidad cuando tú le pones atención por el Espíritu Santo es un libro impresionante. Y entonces llegué a Números y la vida de Moisés me seguía gustando mucho, me sigue gustando, pero encontré algo que me sacudió mi entendimiento. Encontré algo. Nos gusta ver a Moisés abriendo el mar, nos gusta ver a Moisés levantando la mano y que vengan las codornices y que den de comer a todo un pueblo. Nos gusta ver a Moisés cómo la columna de fuego bajaba sobre el tabernáculo, cómo la voz de Dios le hablaba. Todo eso está padrísimo. Pero encontré algo, un solo versículo que me abrió un panorama. Me puse a hacer investigaciones y me abrió un panorama acerca de este tema. Cuando yo leí esto y estudié esto, decidí ponerle por título a este mensaje: Trasciende.
Está en Números capítulo 12, versículo 1. Números 12, 1 y 2. 12, perdón, es 12, 1. 12, 1, ahí está. María y Aarón. ¿Cuántos saben quién era María y quién era Aarón? Levante su mano si saben quién era María y Aarón. Baje su mano. ¿Quién todavía no sabe quién era María y Aarón? Levante su mano el que no sepa. Ok. María era la hermana mayor de Moisés y Aarón también era mayor que Moisés. Eran los dos hermanos de Moisés. Ahora ponga atención a lo que ahí dice. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer, ¿qué dice ahí? Cusita. Hablaron contra él. Moisés, ¿por qué te casaste con esta mujer cusita? Dice que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Entonces, cuando yo vi esa palabra, que ya la había visto muchas veces, pero de esas veces que tú vas leyendo la Biblia y una palabra te llama la atención y dices, a ver, espera. Aquí dice que Moisés tenía una esposa, no se llamaba Cusita. Está hablando de la tierra de donde ella venía. ¿Sí me explico? Ok. Entonces yo dije, espera, esto no está bien en lo que yo he entendido todos estos años. Dice que Moisés se casó con una mujer cusita, pero si te vas al inicio de su historia, en Éxodo capítulo 4, vamos para allá tantito, Éxodo capítulo 4, de ahí por el versículo 18 en adelante. Éxodo 4, 18 en adelante. Así se fue Moisés. Esto es después de que él se encuentra con Dios en la zarza. Regresa a Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Ahora capítulo 18 versículo 1, 18:1. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? Jetro. Ahora dice: oyó Jetro, ponga atención ahí, oyó Jetro, sacerdote de ¿qué? Sacerdote de Madián. Madián es una tierra y Cus es otra tierra. Entonces yo pensé, bueno, la esposa de Moisés no tendría que ser cusita, tendría que decirse que es madianita. Y me puse a hacer investigaciones y resulta que esta señora, su primera esposa, resulta que Moisés se casó dos veces, no una. Y la primera esposa, y ahora van a entender hacia dónde voy. La primera esposa se llamaba Séfora. ¿Cómo se llamaba la esposa? Séfora. Y era madianita. Y además su papá Jetro era sacerdote principal de la tierra de Madián. Investigué también quiénes eran los cusitas. Los cusitas eran descendientes de Cam, hijo de Noé. Cam fue maldecido por Noé cuando Cam vio la desnudez de su padre. Y toda esa línea de los de Cam se convirtió en lo que hoy nosotros conocemos como el continente africano. Eran los africanos. Y los cusitas nada que ver con los madianitas. Los madianitas es otro rollo, era de esa descendencia que los israelitas conquistaron, echaron fuera a los madianitas para meterse a su territorio. ¿A dónde voy?
¿qué pasó? Y entonces cuando yo vi, espera, aquí son dos personas diferentes. Una es Séfora, que fue la primera esposa, y otra es la Cusita, que es la segunda esposa. Y yo dije, entonces, ¿qué pasó con Séfora? ¿Qué pasó con Séfora? Y empecé a ir por varios pasajes de la Biblia buscando a Séfora. Casi no se habla mucho de ella, pero voy entrando a donde voy. En Éxodo 4, ustedes saben, Éxodo 3, la zarza ardió, Moisés habló con Dios, Dios habló con Moisés y Dios lo envía a liberar al pueblo de Israel. La primera parte del capítulo 4, Dios todavía le sigue dando instrucciones a Moisés de cómo vaya a los egipcios y libere a Israel. Pero algo sucedió que también me llamó la atención con respecto a Séfora. Aquí en el versículo, vamos a leer versículo 18, versículo 20, versículo 24 y 26. Todo está dentro de un solo contexto. Versículo 18 dice: así se fue Moisés, ahí hay una coma, se fue de donde estaba la zarza, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ok, ve en paz, ve a Egipto. Versículo 20, versículo 20. Entonces Moisés tomó a su mujer, aquí está hablando de Séfora, tomó a su mujer y a sus hijos. Moisés tuvo dos hijos, uno se llamaba Gersón y el otro se llamaba Eleazar. Eran dos hijos, Gersón y Eleazar. Y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Mire todo lo que lleva Moisés. Lleva a su esposa, sus dos hijos y la vara de Dios, el ministerio, el llamado de Dios. Versículo 24 al 26. Y aconteció que en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro. Jehová vino a encontrarse con Moisés. Ahora ponga atención ahí, dice: y Jehová quiso matar a Moisés. ¿Por qué razón? Ahí dice que Dios quiso matarlo. Dios quiso matar a Moisés. Haga de cuenta que primero le da la orden: ve y libera al pueblo. Y ya que Moisés viene con su suegro, le dice: ¿qué crees? Ya me voy a ir a Egipto, voy a ir a liberar a mis hermanos, me llevo a mi esposa, me llevo a mis hijos y llevo la vara de Dios, el llamado que Dios me ha hecho. Y ahí vienen en camino y llegan a una posada, y allí en la posada Dios viene para matar a Moisés. Por fin. ¿No que lo está enviando? ¿Por qué quiere Dios matar a Moisés? Una razón muy sencilla: sus hijos, los hijos de Moisés, no estaban circuncidados. Les hacía falta pacto con Dios. Si alguien quiere seguir a Dios, tiene que circuncidar su corazón. No podemos tratar de seguir a Dios con un corazón no circuncidado. La circuncisión era señal de pacto entre los judíos y Dios. Ahora me llama la atención algo que aquí pasó. Sigamos leyendo ahí seguidito hasta el 26. Ponga atención. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio ¿de quién? De su hijo. Séfora entendió. Yo no sé si Moisés le dio la indicación: oye Séfora, Dios me enfermó, Dios me va a matar aquí en este lugar donde estamos. Rápido, apúrate y circuncida a los muchachos. Y viene Séfora y toma un cuchillo afilado o un pedernal, ahí dice, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, como diciendo: ahí está mi pacto. Pero ponga atención, diciendo, vea lo que dice Séfora, palabras de Séfora: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Cuando yo vi esto dije: ¿qué onda? ¿Qué quiso decir esta señora?
Tú me eres un esposo de sangre. Lo que en realidad está diciendo, ok, voy a circuncidar al niño, al muchacho, para que Dios no te mate, pero la neta, no me gusta esta clase de compromisos que tú tienes con Dios. Casi es lo mismo. No me gusta cómo Dios te tiene que llevar a que ensangrentemos a los muchachos. Tú me eres un esposo de sangre. Y el 26 dice casi lo mismo. Así le dejó luego ir. Vean eso. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué es eso de que le dejó ir? Vete. O sea, me es muy difícil seguir con tu Dios, me es muy difícil seguir con el pacto, me es muy difícil. Para mí es bien complicado entender el nivel de compromiso que tú tienes con Dios. Vete. Y aquí se separan. No es un divorcio. Estamos en Éxodo 4. Se separan. Cuando ellos se separan, iba a decir la Séfora, la señora va a casa de sus papás, se lleva a los muchachos. ¿Cómo sé que fue a la casa de sus papás? Éxodo 18. Éxodo 18. ¿Por qué tengo que dar todo esto? Pues porque de aquí nació lo que quiero compartirles. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Sigue hasta el versículo 8, hijo, por favor. Y tomó Jetro, vean eso, tomó Jetro, suegro de Moisés, ¿a quién? A Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la había enviado. ¿Cuándo Moisés regresó a la muchacha, a la Séfora? ¿Cuándo la regresó? En el lugar ¿cómo dijimos que se llamaba? La posada. En la posada le dijo: vete, regrésate con tus papás. Yo tengo un llamado de Dios, es algo así. Yo tengo un llamado de Dios, tengo un propósito de Dios tan fuerte, y la neta, Séfora le dijo a Moisés: la neta, no podemos caminar alineados, entonces regrésate a tu casa. Algo así como que yo me haré cargo de mis hijos, seré responsable, te mandaré la pensión, pero ahorita no podemos estar juntos. ¿No le suena algo parecido? Algo que usted haya visto, escuchado por ahí. Versículo 3. Y a sus 2 hijos, y el uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Casi me estoy encaminando hacia donde quiero ir. Tenía que darles toda esta referencia. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. O sea, te vengo a regresar tu casa, te vengo a regresar tu familia. Jetro era experimentado, era un sacerdote de Dios, pero ejercía su sacerdocio en Madián. Y vino a decirle: ok, yo entiendo las cuestiones del servicio, del ministerio, pero te estás olvidando de algo importante que se llama familia. Y ahora vamos a ver algo interesante. Yo, tu suegro, así como tomando la autoridad: mira, yo soy tu suegro, tengo experiencia, además soy un sacerdote de Dios en la tierra de Madián, te vengo a decir lo que te conviene. Sigue el 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Versículo 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. ¿Qué les parece la historia?
Pero nosotros nos gusta ver cuando se abre el mar, cuando el fuego, cuando la provisión, las cosas portentosas. Y está padrísimo eso, está muy padre toda esa historia. Pero hay algo, escuchen lo que yo descubrí, hay algo donde Moisés fracasó. Fue exitoso en su ministerio, fue exitoso en servir a Dios, fue exitoso en ver la mano de Dios, pero Moisés tuvo un fracaso. Hola. Aquí leímos que nada más tenía un hijo que se llamaba Gerso, ¿no? Y en Éxodo el otro mencionó a Eliezer, ¿no? Ahora vamos a esta cita, Primera de Crónicas 23 del 14 al 15. Pongan atención ahí, por favor. Y quiero encaminarlos hacia dónde fue el fracaso de Moisés. Dice aquí, Primera de Crónicas 23 del 14 al 15. Primera de Crónicas 23, 14 al 15. Acuérdense que las crónicas hacen genealogías. Y dice: y los hijos de Moisés, y vea cómo dice, varón de quién. ¿Se le reconocía a Moisés como un hombre de Dios? Sí, Moisés era un hombre de Dios. Pero aún siendo un hombre de Dios, Moisés tuvo un fracaso. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados entre la tribu de Leví. Eso me llama la atención. Ahora les digo el porqué. Versículo siguiente. Dice: y los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Dos hijos. Cuando Moisés está a punto de morir, Moisés hace una oración a Dios y le dice: Dios, yo te pido que entre el pueblo levantes a uno que tome mi lugar y que meta a tu pueblo a la tierra prometida. Levanta uno, Señor. Y Dios levantó a uno. ¿Quién era este uno? Números capítulo 27, versículo 18 al 20. Ahora regresamos a estos versículos. Aquí está. Si puede regresar unos versículos atrás, no sé, por el 15 más o menos. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sean como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. Este sacerdote Eleazar era primo del hijo de Moisés, que se llamaba Eliezer. Eran primos. Este era hijo de Aarón. Y delante de toda la congregación, y le darás el cargo a Josué. Está hablando de Josué. En presencia de todo el pueblo le darás el cargo a él, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y entonces volvemos a la otra cita, Primera de Crónicas 23:14. Primera de Crónicas 23:14. Yo me hice muchas preguntas. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados entre la tribu de Leví. La primera pregunta que yo me hice fue esta: ¿por qué Moisés no levantó a uno de sus hijos? Y la respuesta es sencilla: Moisés no trascendió a la otra generación. O sea, era un hombre de Dios, pero se olvidó de sus hijos. ¿Qué es lo que todo padre queremos? A ver, ¿cuántos verdaderos padres quieren que sus hijos sean siervos de Dios? Levante su mano. ¿Qué tienes que hacer entonces? Trascender para que ellos se levanten,
para que esa próxima generación que viene tras tuyo o tras de ti pueda servir a Dios, pueda amar a Dios, pueda estar apasionado de Dios. Y Moisés se enfocó tanto en el poder de Dios, en la gloria de Dios. Y no solamente quiero hablarles de Moisés, esto fue lo que a mí me empezó a volar la cabeza hoy o estos días. Y saben, Moisés se enfocó tanto en la presencia de Dios, en la voz de Dios, que se olvidó de su familia y no trascendió en su familia. Aquí lo aclara muy bien, dice que Moisés era un hombre de Dios. Ahora ponga atención en la última parte, dice, y sus hijos fueron contados entre los de la tribu de Leví. ¿Sabe cómo tomaron a Gersón y a Eliezer y sus demás hijos? ¿Sabe cómo los tomaron? Ah, sí, ahí vienen los hijos de Moisés, los servidores, los que sirven. Ahora escuche esto, ellos, Gersón y Eliezer, Gersón y Eliezer no fueron tomados como sacerdotes o como sumo sacerdote, fueron contados como los del servicio. Y no por menospreciar a nadie, pero aún en la iglesia pasa, hay gente que crece más que otros, hay gente que sirve mejor que otros. Yo aquí lo veo. Hay gente que yo le delego algo y a patadas sacan ese trabajito, esa cosa que yo les delegué. Y hay otros que tienen un espíritu para hacer las cosas increíble. Pues así eran tomados los hijos de Moisés. Los hijos de Moisés nunca tuvieron un cargo importante en el ministerio. Ahora, ponga esto en su mente. De la tribu de Leví sacaron a la familia de Aarón, y todos los demás, todas las demás familias de esa tribu se encargaban de hacer limpieza en el tabernáculo, de cargar las cuerdas, de trasladar el tabernáculo, de llevarlo para allá cuando la nube se movía. Y solamente los hijos de Aarón y sus hijos eran catalogados como sacerdotes y como sumo sacerdote. ¿Y sabe qué hacían los sacerdotes? Eran los únicos que podían entrar al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Por qué los hijos de Moisés no tuvieron participación en un ministerio importante? Yo como padre, yo deseo, viera cómo me apasiona ahora que mi hija se va a las misiones. Eso me apasiona. Yo lo hice por años. Yo fui a las sierras, yo fui a los poblados, yo fui a las rancherías, fui a las ciudades, fui a muchos lados, yo fui a predicar. Miles de personas creo he llevado a los pies de Jesús, miles. Pero ahora ver que mi hija va, ¿usted cree que no me llena de gozo? Imagine que dijeran, ah sí, las hijas del pastor Hugo, sí, las que andan cuidando niños, las que andan haciendo el aseo en la iglesia. Sí, yo quiero trascender. Yo quiero dejar una huella en mis hijas donde yo pueda ver una pasión profunda en ellas que amen a Dios. Eso es lo que yo quiero. Trasciende. Dale una buena cachetada a alguien, dile es tiempo de trascender. Y creo que ya les dije dos razones, por lo menos dos razones, por qué Moisés no trascendió en sus hijos. La primera razón, porque se olvidó de ellos. Vete con tu papá. Y Moisés se clavó tanto en el ministerio, en el llamado, que dejó a sus hijos allá arrumbados. No sé cuánto tiempo, no dice cuánto tiempo. Puede ser que haya sido un corto tiempo, pero eso demuestra que él estaba más interesado en servir a Dios que en trascender en su siguiente generación. Ahora, las dos cosas son importantes. Diga conmigo, las dos cosas son importantes. Diga, es importante servir a Dios, pero es importante trascender en la generación que viene. ¿Estamos aquí? La primera cosa que yo creo es que Moisés no trascendió
porque se olvidó de ellos. Y la segunda cosa por la que creo que Moisés no trascendió es porque su esposa no ayudaba. O sea, ¿qué onda cuando viene la Séfora y le dice: ay, tú mereces un esposo de sangre, tú tienes tanto compromiso, yo no estoy dispuesta a eso, yo mejor me voy? Y dice que Moisés dijo: sí, sí, vete, vete. O sea, los dos estuvieron mal. La Biblia ya no dice qué pasó con Séfora. No dice si se divorciaron, no dice si murió y quedó viudo. Lo que sí dice es que él volvió a tomar otra mujer que era Cusita. Eso sí lo dice. Y pensé tantas cosas en esto, en ese punto, que he estudiado muchas cosas acerca de los avivamientos. A mí me gusta leer mucho de los avivamientos pasados. Había un hombre que se llamaba John Lake. Dios lo levantó impresionantemente con milagros, señales, prodigios, impresionante. Ustedes debieran leer la historia de John Lake. Impresionante este hombre. Una vida de consagración, una vida de pasión por Dios. Y un día Dios lo mandó al África, y él fue al África a finales de 1800, no sé si fue en el 78, 1878, 88, por ahí más o menos. Y John Lake fue a África y, sabes, empezó a hacer reuniones masivas y milagros asombrosos sucedían en la vida de John Lake. John Lake decía: yo tengo un propósito de Dios para mi vida, sé a qué Dios me ha llamado. Y la historia dice que su esposa no entendía el llamado de John Lake. ¿Y sabes qué pasó con la esposa? Murió. Cuando hay una relación que te estorba el propósito de Dios, Dios te va a quitar esas relaciones. Yo tenía un amigo que yo amé mucho, que yo lo quise mucho, un amigo que de verdad, yo daba todo por él. Aquí en la iglesia, yo lo tenía aquí. A veces él me hablaba y me decía: oye, ¿ya comiste? Oye, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Yo hacía también lo mismo. Lo llevé a viajar conmigo a muchos lados. Lo llevé fuera del país. Lo contacté con muchos pastores. Ayudé a que su ministerio se levantara. Y para mí era un amigo, pero de esos amigos, como dicen por ahí, a calzón quitado, donde compartes todo, menos a la esposa, ¿verdad? Pero compartes todo. Te quitas la paleta y toma, cómetela. Sí, a veces estábamos comiendo o ya sea que él picara un pedacito de su carne y me pasaba mi plato y comíamos. Así a veces pasaba. En ese tiempo yo estaba entendiendo lo que era una relación con el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué hizo el Espíritu Santo conmigo? Me quitó a mi amigo. Me lo quitó. Hola. No me vean con esos ojos mexicanos. Dios va a quitar lo que estorbe a tu propósito. En el caso de Moisés fue Séfora. Pero no es el único caso. Hay más casos en la Biblia. A Ezequiel, escuche, Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel: te voy a quitar el deleite de tus ojos. Y se refería a su esposa. Y te la voy a quitar así, tan rápido, tan rápido. Y Dios le quitó a la esposa a Ezequiel. No se empiecen a preocupar. Mejor alineen el corazón unos con otros. Ya vi varios que están. Alineen el corazón y que juntos caminen en un propósito para trascender a la otra generación. Hay un hombre que, disculpen la expresión, me cae gordo. Y era un rey del pueblo judío. Está en Segunda de Reyes,
capítulo 20, versículo 16 al 19. Segunda de Reyes 20, del 16 al 19. Me cae mal este señor. Se llamaba Ezequías. Ahí está, mire. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. Sí. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. O sea, van a venir y van a quitarte todo, te van a dejar en la miseria, aún la herencia que te dejó tu padre. Ahora, este Ezequías era descendiente del rey David, y David había hecho muchas cosas para que Salomón construyera y dejara muchos tesoros en la casa de Dios y en la casa de ellos. Ahora ponga ahí atención, dice: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, aquellos que vengan y se lleven todos tus tesoros, también tomarán a tus hijos, y tus hijos serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: mire esto es lo que me cae gordo. La palabra de Jehová que has hablado, ¿qué dice? Es buena. Es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? Un hombre que no le interesaba lo que pasaba en su casa, un hombre que no le interesaba cómo vivieran sus hijos. Si yo tuviera un hijo varón y me dijeran: lo vamos a hacer eunuco, vamos a ponernos tú y yo primero a ver cómo nos toca. A él no me lo tocas. Yo peleo con mis hijas por el nietecito que nada más veo que yo, ¿qué le están haciendo? Ya mi hija me regaña: cálmate, padres, yo soy la mamá y está bien. Ya me tengo que bajar, ¿no? Pero viene con este hombre y le dan una profecía, y sucedió así como Dios lo profetizó. No le importaba lo que sucediera con su descendencia. Así hay gente en la iglesia. Mire cómo dice, regrésate. Ahí está bien, al 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá, por lo menos yo voy a tener paz. Por lo menos yo voy a dormir en paz. Yo voy a tener paz en mi casa. No voy a tener que estarme preocupando del futuro de mis hijos. Ya lo que ellos vivan, muy bronca de ellos. Qué mentalidad tan fea, tan espantosa de no querer trascender. ¿Y sabes lo que Dios estaba diciendo en ese tiempo? Porque iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Iban a ser llevados cautivos por los pecados que el pueblo de Israel cometía una y otra vez. Yo pregunto, ¿por qué razón Ezequías no se humilló delante de Dios y clamó misericordia? Los salmos dicen una y otra vez que Dios se deleita en perdonar y en hacer misericordia. ¿Por qué Ezequías no se humilló? ¿Por qué Ezequías no intercedió hasta que Dios quitara el pecado, y de tal forma que sus hijos siguieran en esa línea que Dios había hablado a David? No le importaba trascender. Hay dos palabras que él está usando. Me parece buena esta palabra. Y la otra que dijo es: por lo menos yo tendré paz. ¿No le suena como que a lo que estamos viviendo en estos tiempos? Padres que solo están pensando en hacer dinero, en ganar, en generar, en comprar, en tener, en ir, en adquirir. Pues mientras tengamos para un viaje, mientras tengamos casa, mientras tengamos carro, mientras tengamos comida, vestido. ¿Y qué hay de esas áreas donde tenemos que trascender? ¿Qué hay de esa parte? Ezequías no trascendió.
no trascendió. Y no fue el único. Moisés no fue el único. Moisés no trascendió en sus hijos. Moisés no trascendió en sus hijos. Me suena así, Moisés me suena así como que, pues ay, mientras les den un huesito a mis hijos está bien. Así me sonó. Ay, mientras les den un hueso. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? ¿Quién sabe a lo que me refiero con el hueso? ¿Los demás no saben? Es como se dice en la política, pues mientras le den un huesito y tenga un trabajito ahí en el Palacio Municipal, aunque sea chalán del chalán, piensa que por tener ese huesito su futuro está asegurado. Moisés no trascendió en sus hijos, pero ahí les va otra, escúcheme, ahí les va otra que también me cortó la cabeza. Ay, Dios. Todos usamos o en algún momento hemos usado este versículo y hasta lo ponemos en las paredes de nuestra casa. Y el versículo dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos tienen ese versículo en su casa? Gracias por su honestidad, hermano. Ok, vamos a leerlo. Josué 24:15. Josué 24:15. Aquí está. Él está parado frente al pueblo de Israel y les dice esto: si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, se refiere a Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están hoy. Y vea lo que dice: pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. ¿Cuántos por lo menos han citado ese versículo como hasta con orgullo, diciendo: no, hombre, yo y mi casa vamos a servir a Dios? Honestamente, ¿cuántos lo han citado? Ok, en el papelito se ve bien bonito. En el papel se ve bien bonito: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero vamos a ver la realidad de Josué y nos vamos a dar cuenta que Josué no cumplió eso. Josué no cumplió eso. ¿Quieren verlo? Está en la Biblia. Jueces capítulo 2 versículo 8 al 10. Josué no cumplió lo que él prometió. Jueces 2 del 8 al 10. Ahí está. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Y vuelve a enfatizar que creen que también Josué era siervo de Dios, siendo de 110 años. Y los sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Ahora ponga atención ahí, dice: y toda aquella generación también fue reunida. ¿A quiénes? O sea, se murieron. Se murió Josué y se murieron los de su edad, se murieron los que lo acompañaron a la conquista, se murieron todos ellos. Pero ¿qué dice? Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Quién era esa otra generación? Los hijos de Josué. ¿Y qué dice? Se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué onda? ¿No que yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Qué le pasó a Josué? Lo mismo que a Moisés. Lo mismo que a Moisés. Por estar enfrascados en lo que están haciendo, en el trabajo que uno tiene, se olvida uno de los hijos. Y no trascendemos. ¿Con qué vamos a sellar a la próxima generación? ¿Hay con que hagan lo que quieran? ¿Como puedan? ¿Como Dios les dé a entender? ¿En su momento Dios los tocará? ¿Sabes?
Bueno, esa va a ser la otra parte del mensaje, pero les adelanto algo. Una de las formas para trascender es estar sembrando, 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 sembrando en los corazones de ellos, una y otra, y por años, y estar sembrando y sembrando y sembrando. No es de la noche a la mañana. Yo estoy seguro que los hijos de Josué dijeron: mi papá es un siervo de Dios. Mi papá es un siervo de Dios. Los hijos de Moisés también lo habrán dicho: mi papá es un hombre de Dios. Mira, levanta la mano y el mar se abre. Mira, ora y fuego cae del cielo. Y mira, maldice a los injustos y la tierra se abre y los traga vivos. Mi papá es un hombre de Dios. Pero ¿y tú, la otra generación? Y estoy seguro que los hijos de Josué habrán dicho lo mismo. Pero ellos no tenían revelación de quién es Dios. No conocían a Dios. No conocían a Dios. Ni siquiera conocían lo que Dios había hecho por ellos. Ni siquiera sabían por qué estaban esas piedras metidas en el río. Por qué estaban esos monumentos que levantaban conmemorando la obra de Dios. Pero ahí les va. No fue el único. Moisés no fue el único. Josué no fue el único. Ezequías no fue el único. David fue un hombre que solo pudo trascender en Salomón, pero no trascendió en sus demás hijos. Y ahí vemos que David sí inclinó su corazón por uno. Y David amó a Salomón y en la gracia de Dios Salomón se levantó. Pero muere Salomón. Es más, vamos a verlo en Primera de Crónicas 29-28. Y siento que voy a ir parando porque está bueno esto, ¿no? Primera de Crónicas 29-28. Dice, ya está hablando de la muerte de David. Y murió en buena vejez. Diga conmigo, buena vejez. ¿Qué más tenía David cuando murió? Lleno de días, lleno de riquezas, lleno de gloria. Y reinó en su lugar, ¿quién? Salomón, su hijo. Salomón era el resultado del trabajo que David había hecho. Que en un momento le quisieron robar el trono a Salomón. Y David se levantó y dijo: este no me lo tocas, porque él es el que Dios escogió. Él es el que Dios va a usar en la otra generación. Ahora, escuche lo que voy a decir. El reinado de Salomón fue más glorioso que el reinado de David. Porque a David le costó sangre, le costó hacer guerras, le costó pelear. Y Salomón no. Todo su reinado Salomón tuvo paz. Y fue un reinado más glorioso. ¿Pero qué creen? Salomón conocía a Dios. Salomón escribió de Dios. Salomón escribió Proverbios, una parte de Eclesiastés y una parte de Cantares la escribió Salomón. Libros que están en nuestras Biblias. ¿Pero qué crees? Salomón no se ocupó de sus hijos para trascender en ellos y no trascendió. ¿Y sabes quién reinó en el lugar de Salomón? Roboam. ¿Y sabes qué hizo Roboam? Roboam fue el causante de que el reino se partiera a la mitad y hubiera división en el pueblo de Israel. Y luego de Roboam vino Ocasías, un hijo de Roboam. Y empezó el desastre, Ellos no trascendían en la otra generación. Yo he entendido estos días, y esto es lo que está moviendo mi corazón a todo esto. He entendido estos días que es el momento de empezar a preparar a la otra generación. Yo quise que aquí estuvieran los adolescentes y jóvenes, porque ellos son los que están atrás de nosotros. Y yo quiero que los jóvenes y adolescentes que hoy están aquí se levanten. Pero si no nos ven a nosotros los adultos llenos de Dios, ellos no se van a levantar. No lo van a hacer. Y entonces la iglesia que siga después de que yo ya no esté o que yo me muera, va a ser una iglesia que no conozca a Dios ni su obra. Una iglesia que lo van a tomar todo como que es un club. Vamos al club. ¿Cómo se llama tu club? Viento Recio.
Vamos al club. No, pues, la iglesia no es un club. No hemos entendido como iglesia el propósito por el que Dios nos puso en esta tierra. Y pensamos que es una serie de requisitos, pues tengo que ir a cantar, tengo que levantar las manos, tengo que acoplarme a los músicos, tengo que ofrendar, tengo que diezmar, tengo que escuchar la palabra. Y hay para medio apoyar, voy a meterme al curso y hay medio voy a apoyar. Y de eso no se trata. Y quiero decir una frase que yo me he inventado de hace algunos años. Y la frase dice así. Los tengo a todos así. La frase dice, o la frase que yo me inventé dice así: cuando tú no trasciendes en tu otra generación, literalmente estás tomando tu vida y echándola al bote de la basura. ¿Les gustó la frase? Está brusca, ¿no? Cuando tú no trasciendes en la otra generación, literalmente estás tomando tu vida y la estás echando al bote de la basura. El que tengas una casa, el que tengas carro, el que tengas dinero, eso no significa trascender. ¿Qué le dejó David a Salomón? Riquezas, gloria, esplendor. ¿Y qué hizo Salomón con eso? No lo usó para trascender en la otra generación. Y entonces empiezan a levantar otras generaciones que no conocen a Dios, que no aman a Dios. Y volvemos a lo mismo. Nuestra comunidad vuelve a caer en las tinieblas, vuelve a caer en la oscuridad. ¿No nos hemos percatado que Dios nos levantó para tocar esta tierra con el poder de su palabra? ¿O nada más se trata de venir y levantar la mano un ratito y cantar y decir qué padre estuvo hoy la reunión? Ahora, no solo estoy hablando en un sentido de iglesia, entiéndame eso. Por favor, entiéndame eso. No estoy hablando solo en un sentido de iglesia. Estamos tan afanados en conseguir dinero, en tener dinero, en comprar, que nos estamos olvidando de inyectar algo que marque a los chicos, a los chavos de los que vienen atrás de nosotros. ¿Qué haces? El otro día le pregunté a una persona: ¿cada cuándo ves a tu familia? Y me dijo esto. Me dice: yo me levanto muy temprano, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana salgo de mi casa y yo regreso a las 12 de la noche. Y digo: ¿y tu familia? Y me dice: yo no mido a mis hijos así. Si yo los mido así, porque siempre que él llega a casa o está en casa, los hijos solo están acostados. Él solo los ve acostados, no los ve de otra forma, porque no tiene tiempo. Él está trabajando, generando dinero para que ellos coman, para que ellos vistan, para que ellos tengan cosas de marca. Dile al que está a tu lado: no te están regañando. Yo quiero que creemos conciencia. O sea, ¿de qué me serviría a mí? Jesús lo dijo muy claro. ¿De qué te sirve ganar al mundo y perder tu alma? ¿De qué te sirve? Ganas todo y tienes casa y tienes una casa bien bonita y tienes carros y tienes dinero o vamos a ser como Ezequías, ¿no? Que Ezequías dijo: bueno, mientras en mis días haya paz y todo esté bien padre, lo demás no me importa. No me importa mis hijos. Si el diablo viene y los cautiva y los hace eunucos, ¿sabes? Un eunuco representa a alguien que no es fructífero, alguien que no puede multiplicarse. Lo castraron, le quitaron su parte reproductora y no puede él reproducirse. Tenemos que reproducir lo que Dios ha puesto en nosotros, en nuestros hijos.
y en los hijos de nuestros hijos. Vale la pena, vale la pena. Alguien me dijo esta semana, atendí a una persona y me dijo: ¿crees que haya valido la pena? Yo en mi iglesia me esforcé y trabajé y di todo, y yo tenía a mis hijos desde tempranito hasta las 4 o 5 de la tarde en la iglesia, y a veces no comíamos y a veces estábamos tan afanados en el trabajo de la iglesia. ¿Crees que haya valido la pena? Y le pregunté: el día de hoy que tus hijos ya son jóvenes, ¿cómo están? ¿Dónde están? ¿Están en el mundo? Dijo: no, están en la iglesia amando a Jesús. Le devolví la pregunta: ¿tú crees que haya valido la pena? Valió la pena. Valió la pena. El que no trasciende está tomando su vida y la está echando al bote de la basura. Y pensé: voy a parar aquí. Tengo otra parte que quiero mostrarles. ¿Cómo hacemos para trascender? Y ya se me olvidó la otra que iba a decir antes de que dijera la otra. Estamos perdiendo generaciones. Creo que hemos caído en ese pecado de Ezequiel, de mientras yo esté bien. De Ezequías: mientras yo coma bien, mientras yo viva bien, mientras yo vista bien, mientras yo tenga, mientras esté dando mi buena apariencia ante el mundo, todo está bien. No tengo conclusión para el mensaje de hoy porque falta otra parte. Pero yo quiero retarte algo. Quiero retarte a que decidas trascender en tus hijos.